Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, un programa de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UDLA y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Hoy nos acompaña una mujer notable, María Teresa Ruiz. Es una de las científicas más destacadas que tiene Chile y también de Latinoamérica, astrónoma, astrofísica. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Graduada en la Universidad de Chile, obtuvo su doctorado en astrofísica en la prestigiosa Universidad de Princeton, convirtiéndose también en la primera mujer latinoamericana con ese grado. Reconocida internacionalmente por sus estudios sobre enanas café. Ya nos va a contar de qué se trata eso, cómo lo podemos entender y por qué son importantes. Ha sido pionera, divulgadora y una referente para generaciones más todavía para las mujeres. Así que, María Teresa, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, encantada de que estén aquí y de participar en este programa. Te quería contar que sí soy la primera mujer que se graduó en Princeton de astrofísica. Pero qué. No, es que es Y súper especial. en los años que además no sé ni cómo se llegaba a Princeton porque no había internet, no había como postular, o sea, ¿cómo se hacía Por eso? carta. Por carta. No, bueno, Chile ya empezaba a tener un gran prestigio como lugar maravilloso para hacer observaciones por sus cielos, ¿no? Entonces, yo creo que se dan cuenta que era buena idea tener astrónomos chilenos preparados para hacer uso de esos instrumentos y ojalá dentro de las universidades norteamericanas que eran los dueños de los primeros telescopios. Así que yo creo que por ahí fue que se me abrió el camino. Y viendo tu biografía, una de las cosas que a mí me llama la atención es que hay algo que se mantiene constante, que es la curiosidad. Eh, y por ahí leía que había una historia con tus padres, con tus abuelos, que te escondían los juguetes. Cuéntame un poquito de esa historia. Bueno, una historia que a mí cuando ahora ya uno está como al final del camino, es interesante darme cuenta cómo eso me afectó durante toda mi vida, ¿no? Y lo que hacían es que Mm, por ejemplo, cuando yo tenía mis juguetes en mi dormitorio, me acuerdo que tenía mis peluches, mis muñecas, y de repente entre medio yo las miraba así y había algo raro, algo que no correspondía. Entonces me iba a ver y aparecía algo que yo no tenía antes y que no sé cómo apareció ahí, un juguete, ¿no? Pero una lecerita, lo que fuera. Y empezaba a preguntar quién había puesto eso ahí. Nadie se reconocía culpable y eso me pasaba mucho. Por ejemplo, en esa época yo creo que habían descubierto recién la penicilina, porque por Dios que me ponían penicilina. Yo tengo recuerdo de cuando sentía el ruido, cuando llegaba la persona a hervir el agua ya me ponía a llorar y a gritar. Y la única manera que me dejaba era que me prometían poder trajinar los cajones de mi abuela, que era lo máximo, porque mi abuela había estado en Europa y se habían traído todo tipo de chucherías, de cosas de, qué sé yo, hebillas, botones especiales, perfumes así que venían en chiquitito. Y ahí también me metían de repente una muñequita chiquitita o una mamadera para muñeca, eran cosas así. Y yo las encontraba ahí y, oye, ¿me puedo quedar con esto? Ah, me decían, bueno, ya que te portaste bien, bueno, te puedes quedar con eso. Pero entonces me aparecían cosas que eran, que no debían estar ahí y que me hacían la vida como parecer que la vida era mágica. Y me pasé el resto, cuando iba al colegio, por Avenida Colón ahí, con Américo Vespucio, y vivía en una callecita chica ahí en Madrigal. Eso eran puras parcelas. Y corría una canaleta por el borde de la Avenida Colón, y estas casitas eran las primeras que se hicieron. Y y me acuerdo que me iba yo mirando así siempre a ver si encontraba un tesoro por ahí, y una vez encontré una moneda española, así antigua. La tonta se la regalé al papá de una compañera de curso que le encantó cuando la vio. Pero eso me ha pasado toda mi vida. Eh Después en Italia una vez con mi hijo chico de 1 año, sentado en una playa de esas como con gravilla que hay ahí en Trieste, cerca de Trieste, y me encontré una piedra así hermosa, estaba tallada ya, o sea, se le salió a un anillo o algo así. Pero después me he dado cuenta que en mi vida profesional me lo he pasado buscando tesoros también. Entonces, cosas inusuales. En vez de mirar hacia abajo,
Después se puso a mirar hacia arriba. Pues arriba. Bueno, hay que mirar para todos lados. Me parece excelente. ¿Y en qué momento se dio cuenta que la astronomía, la astrofísica era lo suyo? Fue también así un flechazo, porque con todo lo curiosa que yo era, que me gustaba saber por qué cómo funcionaban las cosas, por qué yo era la cuca, la preguntona, me decían cuca. Y mi mamá tenía muchos primos que eran como del campo, ya tenían campos en Bulnes, cerca en el sur, cerca de Concepción. Y cuando venían a Santiago siempre decía, oh, el cuca la preguntona, porque yo cuando iba al campo de ellos le preguntaba todo. Pero nunca miré el cielo. ¿Creerás tú? Es una cosa que a mí no he podido responder. Y cuando entré a la Escuela de Ingeniería y Ciencias ahí en Bochef, en la Chile, yo iba con toda la intención de ser ingeniero químico, porque yo quería saber cómo estaba compuesta la materia, por qué se comportaba, cómo se comportaba. Y después me empecé a dar cuenta, porque ahí por suerte hay 2 años que son de plan común, que Sí. te dan todas las bases. Y de repente me empecé a dar cuenta que la ingeniería química que enseñaban ahí era más bien como industrial, ¿no? Entonces ya no era tanto lo que me interesó. Y empecé como a mirar para el lado, pero todavía no sabía qué. Y un día tenía que hacer una práctica de verano, y esa primera práctica era ahí mismo, en Bochef, en un subterráneo, a 30 y tantos grados Celsius. En mi curso éramos 2 mujeres, así que, y los otros eran 120 chiquillos de 19, 20 años, a 30 grados Celsius, en una sala cerrada, donde además lo que predominaba era el ruido de los ¿cómo se llama eso? Para hacer, estábamos haciendo herramientas, ¿no? Entonces, ese ruido así. Me acuerdo, yo abrí la puerta y lo primero que chocó fue el olor. Después vino el ruido y salí corriendo. Dije, no, yo me voy a hacer una práctica a donde sea. Y me fui mirando y había una práctica en Cerro Calán, que tenían la carrera de astronomía recién inaugurada, todavía no tenían alumnos. Y me fui para allá un verano, y me dieron una pincelada de conocimientos que ahí ya me empezó a interesar la cosa. Y me fui a observar a Tololo, fíjate, me mandaron allá a observar una estrella que cambiaba mucho de luminosidad. Y llegué con un colega, un compañero, Pablo Rego se llama, que está en comunicaciones, ahora sí que no sé dónde está, no lo he visto hace años. Pero Pablo sí sabía astronomía porque su papá era vivido en Estados Unidos y su papá era fanático de la astronomía, entonces conocía el cielo y todo, yo no. Entonces se desesperaba conmigo porque yo no sabía nada, y en esa época, cuando no hay computadores, ¿cómo lo haces tú para apuntar el telescopio a una estrella que no se ve? Lo primero que tienes que hacer es apuntar el telescopio así a mano, a una estrella que sí se ve, bien brillante y que la conozcas, como por ejemplo Sirio, que es la más brillante. Entonces la conocía de memoria, decía, ya vamos a Sirio, ponía Sirio ahí en el buscador, está puesto Sirio centradito, y poníamos las coordenadas, y ese era el punto cero. Entonces de ahí nos podíamos ir con la máquina moviendo hasta las coordenadas de este otro objeto. Pues yo no servía para nada porque ni la luna la conocía. Entonces Pablo me dijo, ya, ahora que ya está todo funcionando, anda afuera, está oscuro, acostumbra la vista y trata de identificar todas estas constelaciones. Y me pasó el mapa. Hasta el día de hoy no me sé las constelaciones ni me interesa. Pero y de repente levanto la vista y sentí que la Vía Láctea se me caía en la cabeza, porque yo por ahí por primera vez había sabido que esa era nuestra galaxia y que nosotros éramos el Sol con los planetas, un puntito igual que esos que hay ahí. Bueno, y ahora sé que hay más de 100.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Entonces fue como un flechazo. Yo dije, no, ¿cómo puede ser que no sepa nada? Esto sí quiero ser astrónoma. Sí me dan mis talentos, porque mi abuela, que era muy sabia, me acuerdo que me decía, oye, las mujeres podemos hacer lo que queramos. No hay cosas de hombre y mujeres. Era muy avanzada en eso. A usted nadie le dijo que las mujeres no podían hacer ciertas Mi cosas, mamá como sí, dijo. mi mamá era del que dirán y todo, pero su mamá, que era mi abuela, de origen escocés, danés, era bien enredado porque llegaron a Lota, sus papás. Eh,
resulta que me decía, no, es que podemos hacer lo que queramos. Y si queremos quedarnos en la casa, cuidar a los niños, fantástico. Pero si quieres hacer otra cosa también. Y si no te resulta, no es porque seas mujer, es porque no tienes dedo para ese piano. Y eso le pasa a los hombres también. Así que tú tenés que tratar de identificar cuáles son los talentos, ¿no? ¿Dónde están más o menos? Todo el mundo tiene talento. Pero normalmente se concentran en una cierta área de... Si yo hubiera querido ser cantante de ópera, estaría frustrado, po. Todavía estaría buscando mi destino. Entonces, ahí fue mi intención de, por lo menos, bajé el cerro de esa observación ese año, 67 creo que fue, o 66, ya no me acuerdo. Convencida de que esto es lo que quería y me inscribí en astronomía y que mi mamá sufrió porque cuando le dije que yo iba a ser ingeniero, dijo, pero ¿cómo? Eso no es para mujer. Tú que sabes dibujar y te gustan las matemáticas, ¿por qué no eres arquitecto? Eso es más femenino. Es que no es lo que quiero, decía yo, ¿no? Ya. Pero después con el tiempo se convenció porque las amigas le decían, oh, ingeniero, tu hijo, uy, qué difícil, debe ser inteligente. Entonces ahí como que ya empezó a sacar pechuga. Y un día llego y yo le digo, no, 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 no voy a ser ingeniero, voy a ser astrónomo. Y mi mamá me dijo, va a ser horóscopo. Me habría ido mejor económicamente, te digo. Pero de todas maneras, pese a ese discurso progresista de su abuela, Sí. me imagino que igual se fue topando con cosas en el camino de abrir una ruta para la mujer, porque en esos años eso no está ni en discusión, digamos. Sí, pero yo no sé si sería muy distraída, pero no me acuerdo de haber sentido, o sea, si me aprietan mucho, puedo acordar de algunos, pero yo creo que le pasa a los hombres también, ¿ah? Que a veces no son aceptados en un grupo, ¿ah? Allá en Princeton, cuando llegué, era bien elitista esa universidad, todavía sigue siendo. Entonces, Sí. habían 2 o 3 alumnos que se aceptaban por año. Entonces eran unos cursos que eran casi como tutoriales, así, porque éramos poquitos. Y, y yo cuando llegué, hablaba re poco inglés, pero como me gusta hablar y todo, aprendí rápido. Pero al principio mi inglés estaba más o menos. Y, y entonces yo veía que mis compañeros, porque nos daban unos problemas y cosas, se juntaban a veces para discutir los problemas que había que hacer, etcétera. Nunca me invitaban. Eh, y yo lo justificaba, decía, bueno, a lo mejor soy más penca que ellos eran de Caltech, de Harvard, qué sé yo, y yo de la Universidad de Chile, más. Entonces, y ahí me di cuenta que no me interesaba tampoco, así que yo trabajaba tranquila en mis temas, hasta que en el segundo año hubo un curso particular en que me iba muy bien, que eh, los problemas que nos daban eran súper difíciles, y yo los resolvía, y yo vi que un día pasando por la oficina, ya nos conocíamos, habíamos ido salido a comer pizza, es decir, éramos amigos, pero hasta ahí nomás, con la pega no. Entonces, de repente los veo ahí tratando de resolver un problema, de esos problemas que si uno no parte bien, no va a llegar nunca a la solución. Y ellos estaban partiendo por mal. Entonces dije, esta es la mía para que me acepten un poco. Yo ya hablaba inglés y todo, entonces me acuerdo que entré a la oficina y les dije, oye, yo creo que tienen que hacer este cambio de variables porque aquí, qué sé yo, empecé, no le iba a hacer el problema, pero mostrarle el camino. De repente me doy vuelta y estaba sola. Se habían ido. Entonces todo el mundo me dice, "Oh, qué pine, qué te... No, 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 me dio como un peso que se me salió de la cabeza porque yo pensaba que no me invitaban porque, porque era menos preparada que ellos o que, no, bueno, que no me entendían lo que hablaba. Y me di cuenta que no, porque ellos tenían un problema serio de poder trabajar con una mujer. Mm. Y yo los había tratado de ayudar, pero estaba muy ocupada. Yo estaba ya a punto de empezar con mi tesis, así que fue Y como un alivio. cuando después vuelve a Chile, entra a la Universidad de Chile, bueno, ahí se produjo unos meses. ¿Cómo define su área? Porque usted
usted descubrió una estrella enana café, así se llama, Mm, ¿cierto? enana. Corríjame porque esta es la experta Y que se yo, llama Kelu, Kelu. que, que significa rojo en idioma mapudungun. Mire, ya. ¿Por qué, primero, cómo uno descubre una enana café y por qué eso es importante? Ya. ¿Cómo lo interpretamos eso? Bueno, una enana café es como, más fácil entenderlo como un superplaneta, un planeta gigante. 70 veces, hasta 70 veces más grande, no en porte, en masa, que Júpiter. Ya, Ya, con esa masa ya no se, 70 veces la masa de Júpiter no pueden haber reacciones nucleares, que es lo que hace que brillen las estrellas. Las estrellas tienen una bomba atómica en su corazón, mm, que es lo que produce el brillo y que quiere hacerla estallar a la estrella y explotar, pero la fuerza de gravedad lo impide. Entonces, ese acuerdo entre la fuerza de gravedad y la energía que produce estas reacciones nucleares es lo que determina el tamaño de la estrella, etcétera. Hay estrellas más chicas, más grandes. También el combustible, que en este caso la mayor parte de la estrella, y como el Sol lo está haciendo ahora, transforma hidrógeno en helio. ya. Y todo ese proceso produce mucha energía. Y eso es lo que lo hace brillar. Eh, y bueno, después que se le acabe el hidrógeno va a empezar a quemar helio y el Sol se va a expandir. Supuestamente la Tierra va a quedar dentro del Sol. Pero mucho antes tenemos que haber salido a buscar casa por allá. A otros planetas, dice usted. Sí, Un poco lo que ha dicho Elon Musk, o sea que el futuro de la humanidad está puesto en otros planetas, porque este un día va a desaparecer. exacto. En varios miles de millones de años, Sí, entiendo, sí, pero sí. No, pero mucho antes, como en 900 millones de años más, no va a quedar una gota de líquido en la superficie de la Tierra, porque el Sol se va a poner más caliente. Entonces nos va a evaporar todo, no solo el agua, sino cualquier cosa. Vamos a quedar como Venus, que es un planeta como muerto, así todo calcinado. Y bueno, eso no va a pasar de un martes a un jueves, pero de a poquito vamos a ir teniendo ese problema de que el Sol se va a ir poniendo más caliente. De a poquito, digo yo. Pero según Hawkins, que muchos le creen lo que dice, tenemos como 100 millones de años para encontrar una solución, que es harto, pero por Dios que es difícil, por más que uno piense a ver cómo lo hace. Así que hay que ponerse a pensar en... porque lo que uno observa son planetas tan áridos e inhabitables como, o sea, No, hacia afuera, digamos. claro, no hemos Uno ve, encontrado no hemos encontrado una estrella que sea tenga tanta paciencia y sea tan acogedora como nuestro Sol. Puro nos reclamamos que el Sol, que está muy fuerte, que está muy poco, y el Sol nos ha cobijado aquí, ha hecho que la vida progrese. Y no hemos encontrado un planeta como la Tierra que esté tan bien ubicado con respecto a su estrella para que no se calcine como los planetas que están más cerca del Sol y o se congele como los planetas gigantes como Júpiter, Saturno y todos los que están más afuera. Entonces, necesitamos, pero hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y ya sabemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas y sistemas planetarios, así que tenemos para elegir. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay 100.000 millones de galaxias que son como la Vía Láctea o un poquito o sea, distintas. la probabilidad es de que en esos 100.000 millones haya alguna planeta que haya tenido la fortuna Claro, de quedar a la misma distancia de una estrella, digamos, o más y lejos que siempre que albergue, la estrella sea más caliente, por ejemplo, y claro, tenga condiciones como para que albergue vida. o sea, es probable que eso exista. ¿Sí? O sea, no tenemos evidencia. No, evidentemente que no, pero estadísticamente hablando, digamos. Sí, bueno, las estadísticas puestas tanto cuando todos los números son desconocidos, entonces tú puedes sacar que es cero o es infinito, ¿ah? Así que mejor ni pensar en estadísticas, pero simplemente imaginando eh, que yo creo que sería extremadamente raro que nosotros fuéramos la única vida en el universo, dado la infinita o tan grande cantidad de opciones que hay, pues. Si además los planetas que hemos descubierto son relativamente cercanos. ¿Y por qué una enana café es importante? Mira, la enana café, por años se estuvo
pensando si podían haber objetos que fueran más pequeños que, que ese límite de no, 70 veces la masa de Júpiter. Y que sabíamos nosotros que ahí ya no podían haber reacciones nucleares. Entonces lo que se hacía es que se calculaba a ver si había alguna razón en la física, en la teoría, que dijera, no, esto no puede ser, no pueden haber objetos que tuvieran una masa más grande que Júpiter, pero menor que 70 veces Júpiter. Y no se encontró ninguna razón por la que no hubiera. Entonces dijeron, entonces existen y hay que buscarlo. Un día yo estaba trabajando en estudiar los objetos muertos, las estrellas muertas. Ya. Estrellas como el Sol, cuando mueren, quedan como un cuesco así, muy caliente, de carbón, eh, del tamaño como de la Tierra, pero es el Sol entero, imagínate, Ya. muy denso. Y eso a mí me interesaba sobre todo por encontrar las más frías, porque se van enfriando poco a poco. Cuando recién muere todavía están muy calientes, muy brillantes, pero después van poco a poco enfriándose y, y desaparecen de la vista. Entonces yo quería las más frías, encontrar las más frías para poder ver si hay un límite ahí y poder calcular la edad de la galaxia. Ya. Estimar, porque en astronomía todos estimamos y usamos métodos raros para estimar cosas, pero... Y, y bueno, me puse a buscarla. La búsqueda, encontrar objetos que fueran muy débiles, pero además que se viera como que se mueven con respecto a las estrellas del fondo que habían. Y eso es como cuando uno va en un auto y los objetos más cercanos, tú ves, los árboles pasan así rápido y las montañas y pasan mucho más lento, o parecieran que no se mueven. Entonces, es la manera de detectarlo. Entonces yo tenía mi lista ahí de objetos muy débiles, que apenas la veía, como yo estaba con placas fotográficas, eh, dos granitos de la emulsión aquí y que de repente saltaban para acá. Y que además la veía en placas rojas y no en placas azules. Entonces me llamó la atención, dije, esta es mi enana blanca, que se llaman las estrellas muertas, la más fría y la más antigua. Y ya, pues fue el primer objeto que puse en el telescopio para observar y me salió una distribución de energía muy rara. Y yo ya llevaba como más de una década trabajando en esto, así que las estrellas salían del computador y inmediatamente yo la podía clasificar y saber qué tipo de estrella era, sin hacer casi nada más. Y esta era muy rara porque yo le dije al operador del telescopio, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no, algo hicimos mal, a ver, apuntemos todo de nuevo porque salió algo muy raro, está mal. Y la segunda vez me volvió a salir lo mismo, pues dije, ya, ahora toca pensar. Entonces, ¿qué puede ser? Y ahí se me ocurrió, y si fuera una enana café, yo lo único que sabía de la enana café es que una de las cosas que escuché por ahí en una conferencia es que podrían tener el elemento litio en su atmósfera, porque resulta que eh, el litio se destruye con el calor de la energía de las reacciones nucleares. Ya. Entonces las estrellas normales no lo deberían tener, pero estas como son como planetas nomás, sí, les queda el litio ahí que se produjo en el Big Bang. Y yo sabía dónde está la huella digital del litio, que son como ¿cómo se llama? Estos diagramas de barra, Ya. que uno ahí en el supermercado Ah, pasa las cosas, y la veo y ahí estaba, po. Así que fue muy emocionante porque no tenía nadie. Al pobre operador de telescopio yo creo que ya lo tenía, pero súper tostaba y porque celebró conmigo al principio y después ya no quería más. Y seguí observando el objeto hasta que se ocultó atrás en el horizonte. Y bueno, fue muy emocionante. No, yo no la estaba buscando y llegó a decirme hola. Produjo algunos resquemores en la comunidad científica porque había gente que estaba invirtiendo miles de millones de dólares o lo que fuera en satélites, en cosas para encontrarlo, y que la primera haya salido así por que ella venía a mí, no yo a la enana café, ¿no?
fue a decirme hola. Y, y fue para mí un regalo del universo. Yo sabía poquito del tema, ahí me puse a trabajar y la publiqué con dos colegas, una británica que trabaja en Hawái y que podía hacerle mejor observaciones en el infrarrojo. Tenían un telescopio en Mauna Kea y con una quebecoa que ella hacía modelos. Y yo había estado con ella y tiene unos modelos con supercomputadores para ver cómo era la atmósfera de las enanas café y no se conocía ni una. Pues. Entonces yo dije, "Esta va a apreciar esto". Así que la publicamos entre las tres. Y bueno, ahí está la Kelu, que me ha abierto muchas puertas. No menor un viaje que acabo de hacer a la Araucanía, a Tirúa, que me invitaron unos profesores de un colegio que se llama Mapudungún, de Ya. San Ramón de Tirúa, por la Kelu, porque ellos están fascinados con que tener una estrella, ¿no? Que yo dije, es porque toda nuestra geografía está llena de los nombres mapuches, digamos, ¿no? Entonces me parece que está bien que esta estrella les pertenece, están en ese mismo cielo, ¿no? Así que ellos estaban muy emocionados con tener su estrella, que además, le digo yo, salió premiada porque la Sandy Leggett, que es esta colega británica, me dijo, oye, ¿sabes que yo acabo de observar con un nuevo telescopio, un nuevo instrumento que está en el telescopio Keck en Hawái? Y no es una, son dos estrellas que están girando una en torno a la otra. Y cuando nosotros la descubrimos estaba una encima de la otra, pero ahora se movió un poquito y por el ángulo en que la estamos viendo podemos ver que son dos. ¿A qué distancia está eso de la Tierra? Creo que está como 29 parsecs, que son como 60 años luz o más. 60 años luz. Sí, es cerca. Eso es cerca. Entiendo más que los años luz es una medida de tiempo, no de distancia, ¿no? No, es distancia, Es distancia. claro. Ya. O Y sea, es lo que tú te demoras si viajara a la velocidad de la luz ya, en un año. lo que recorrerías, Sí, que son 300.000 kilómetros por segundo, si no me equivoco, sí, ¿no? sí. Más o menos, La de la luz, sí. la de la luz. Sí. Y en ese mismo sentido, nosotros cuando hablamos, porque usted estaba hablando de un objeto que está a 60 años luz, o sea, sin embargo, Oye, todavía lo más lejos que me iba a la Luna, es que sin el Voyager que está más allá, pero uno se sorprende un poco que la exploración espacial está aquí a la vuelta, digamos. Es decir, Marte creo que está, corríjame porque las distancias a veces no son lo mío, pero está como a 50 millones de kilómetros, ¿no? Por ahí. Es decir, y estamos hablando de 60 años luz, o sea, eh, sí, no, o sea, ya. viajando a la velocidad de la luz, te moriría 60 años en llegar. Y, o sea, quiere decir que la exploración espacial para el ser humano, digamos, realmente está en su época más inicial. Absolutamente. La estrella más cercana que tenemos o sea, tendríamos que andar 40.000 años para llegar a la estrella más cercana, que es Próxima Centauro, viajando a la velocidad más alta que tenemos por ahora. Entonces tendríamos que hacer un proyecto, como en las películas, así en que tienen como congelada una tripulación así, y ir como renovándola de a poco, porque imagínate, eso solo va a llegar, ¿ah? Si queremos volver, sería... ¿Y qué pasa con el tiempo en ese proceso? Si fuéramos y volviéramos, digamos, ¿qué pasa con el tiempo acá en la Tierra? ¿Qué habría ocurrido? Bueno, claro, hay un tema ahí de la relatividad general, que cuando hace un viaje así a velocidad alta, sí, ¿ah? Como la velocidad de la luz, ¿Ya? y vuelve y va a haber pasado muchos años y la persona que vuelve ha envejecido poquito. Ahora, ¿Eso es así? O sea, ¿eso sería así, según esta teoría? sí se ha comprobado con relojes y cosas, ¿ah? Que los mandan y después vuelven y pueden comprobar que acá ha pasado mucho tiempo y el reloj se ha movido mucho menos. Y, Así que y, y es interesante, ¿y cómo se entiende eso? O sea, es decir, ¿cómo lo interpretamos eso en un lenguaje simple? Pues la mayoría no tenemos conocimientos tan avanzados, entonces, esta es relatividad general, ¿ah? Y son las ideas locas de Einstein que fue capaz de pensar estas cosas tan raras, ¿ah? Eh,
yo no sé cómo decirlo en un lenguaje simple, ni siquiera complicado, pero eh, nuestro universo es muy raro y uno vive con un set de parámetros que son limitados. Entonces eso es lo que nosotros nos toca vivir y, por ejemplo, la gente no se da cuenta que nosotros no vivimos en el mismo tiempo. ¿Cómo así? Por ejemplo, mi imagen o mi voz te llega a ti en una fracción muy chiquitita de segundo, pero no es el mismo momento en que yo la emito. El sol cuando se pone tras el horizonte y nosotros vemos que desapareció el sol y todos aplauden, ya se fue el sol, el rayo verde, lo que sea, ya hace 8 minutos que se puso, pero resulta que se demora 8 minutos en la luz en atravesar los 150 millones de kilómetros que nos separan del sol, que no es nada. Pero entonces una estrella, cuando yo veo esas estrellas en el cielo, bueno, muchas de esas estrellas están muertas, ya no están ahí. Pero todavía no nos llega la noticia, oye. Aquí recibo puras noticias añejas del universo, porque están lejos las estrellas. Entonces, pues la luz que estamos recibiendo es la luz que salió de ahí hace, no sé, 50 millones de años, 100.000 millones, lo que sea, ¿no? O sea, es toda luz vieja. Y eso pasa también aquí. O sea, uno, eh, por ejemplo, los viajes que hay de exploración a Marte, por ejemplo, tiene el problema que la luz se demora. Ya no me acuerdo, sé que yo soy bien mala para esas cosas, pero uno las busca en Google. Creo que 10 minutos Mm. en ir y después otros 10 minutos en volver. Entonces, cuando yo le digo al astronauta que está en Marte, cierre la compuerta, que van a pasar 10 minutos cuando le llegue ese mensaje, ¿no? Y Mm. cuando él diga ya la cerré, otros 10 minutos para acá. O, o siempre, como le digo yo, si yo tengo un amigo en una estrella, en un planeta que está cerca del centro de la galaxia, que ahí tenemos 27.000 años luz de distancia. Entonces yo le digo en un WhatsApp, hola, ¿cómo estás? 27.000 años después le llegas. y, y no es cumplir la telefónica. Y, y entonces él lo recibe, ya, si es que existe todavía. Entonces te contesta, yo bien y ustedes, otros 27.000 años de distancia. Esa es nuestra propia galaxia. Entonces, en las distancias y en los tiempos, nosotros como ser humano hacemos lo que podemos. Hemos hecho mucha tecnología, pero por Dios que es complicado. Tocó el tema de Marte. No ¿Eso me gusta. no le gusta Marte, no le No, gusta el tema o no le gusta qué? no me gusta. O sea, es que hay gente como Trump que casi quiere ir de vacaciones a Marte y cree que es cosa de llevar así una piscinita y hacer un... No, Marte es un lugar muy poco agradable para estar. ¿Tiene sentido ir a Marte? Yo creo que sí tiene sentido para poder investigar, porque yo encuentro que saber más es siempre hay que ir empujando los límites del conocimiento en todo, porque es difícil a priori decir, no, esto no es interesante, no me interesa, a lo mejor encontramos algo que no sabíamos, pues. Por supuesto, muchos creen y tienen buenas razones para creer que sí hubo agua en Marte, digamos, y que a lo mejor parte de esa agua está bajo la superficie, ahí guardadita. eh, por ejemplo, para saber si a nosotros nos espera algo similar o a ellos se les escapó a la atmósfera porque eran más pequeños, tienen menos fuerza de gravedad, entonces quizás que es lo que le habrá pasado a Marte, pero yo creo que es interesante investigar eso. Pero de ahí ir a hacer una colonia de humanos a vivir en Marte, no sé, pues yo prefiero vivir en la Antártida, aquí estamos más cerca. Pero, pero no lo cree posible, no lo No, yo creo cree que es útil, posible, yo creo que es posible, pero me tendrían que convencer cuál es la utilidad de instalar una colonia de humanos ahí. A lo mejor hay una buena razón para hacerlo y resulta porque interesante. no sería una alternativa en caso de que la Tierra, digamos, sea absorbida por el Sol. ¿Podría ser un lugar Podría, posible? podría ser un lugar más agradable,
pero por poco rato, por poco tiempo, porque el Sol pronto se va a tragar a Marte también, así que eh, no hay una solución muy buena para ese tema, de cuando le pase esto al Sol. Dentro de las cosas de la... ¿Por qué el hombre no volvió a la luna? Chuta, porque cuando fue, no fue para nada con el ánimo de investigar, en una cuestión de mostrar, saber quién es más fuerte, quién es el más... Era una cuestión política. Y ahora vamos a volver a la luna probablemente también por una cuestión política, porque a Trump se le puso que Estados Unidos tenía que... Mm. Porque ahora ya se le está yendo de las manos el tema, porque ahora está cualquiera llega a la luna, porque están los indios, los coreanos, japoneses, los israelitas. Así que yo creo que cualquiera de estos días llegamos nosotros a la luna. ¿Cómo, cómo ve el tema en la época de la posverdad? El tema de la ciencia. Súper, súper complicado, porque cuando viene una persona y dice que la Tierra es plana, eh, si esa persona no tiene estudios formales de ciencia y es bien difícil convencerlo de que está equivocado, ¿ah? Es bien... Nosotros nos encontramos mucho con estos personajes que tienen teorías alternativas, bien locas, así, ¿no? Y que quieren que uno les diga algo. Y normalmente para poder contradecir la idea, uno necesita trabajar mucho. Y en particular, si uno después quiere convencer al personaje, esa persona tiene que tener la capacidad intelectual y las ganas de aprender ciencia de verdad para poder explicarle. Así que, no, y lo más complejo es que estamos también muy en una época de inmediatismo, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Y me pregunta, bueno, ¿y para qué sirve? Varias veces fui con un colega, amigo, empresario, a Alma, por ejemplo, la última vez Mm. que fui con ella. Y me acuerdo que la primera vez decía, uy, ¿cuánto cuesta este? Bueno, y yo como un poco más de 1.000 millones de euros, o un poco más en realidad. Y operarlo es como el 10% de eso anualmente. Decía, ¿y qué se están llevando? Porque mirábamos a unos cerros donde hay unas minas que eran de azufre, pero que ya están cerradas. Había en Chajnantor, que a 5.000 y tantos metros de altura. No, le dije, aquí están buscando nuevos conocimientos para toda la humanidad. Y el conocimiento hoy día es lo más valioso porque eso creen que es gratis el conocimiento, que está ahí para cualquiera que lo agarre. No, los países cuando encuentran algo interesante no están dispuestos a andar regalándolo. Así que yo creo que primero tenemos que obtener gente educada para saber qué vale la pena comprar si usted quiere de ciencia, porque también puede ser, eh, no es algo que uno pueda sacar del supermercado. Pero son pocos los que eso de que es buscar conocimiento para toda la humanidad le hace sentido. Mm. Y les cuento yo el cuento, bueno, hay muchos cuentos, pero por ejemplo, la internet, la Wi-Fi, eso fue gracias a un astrónomo de estos nativos de Australia, que era astrónomo, pues estaba haciendo no sé si su tesis, en cuasares, y necesitaba, los cuasares emiten radiofrecuencia. Necesitaba distinguir bien de dónde venía cada una y qué sé yo, cómo poder captar esa emisión. Inventó el Wi-Fi. Y después, bueno, hizo una empresa, se hizo millonario, pero después volvió a ser astrónomo. Esa es la historia feliz. Dijo, no, sí, la plata está buena, pero prefiero ser astrónomo. Y bueno, vendió su empresa. Me gustaría saber, ¿qué cree usted que debería hacerse para apoyar mejor las políticas públicas en el desarrollo de la ciencia en Chile? Porque aparentemente la importancia que se le da es muy marginal respecto a lo que debería ser.
Sí. Bueno, además lo peor es que ha ido como en decadencia. Mm. Eso es lo que más me preocupa. Porque como un tiempo éramos como, y después, pa, esto del Ministerio de Ciencia que yo creí que era como una... Para mí yo veía que esta era una manera de que la ciencia estuviera sentada en la mesa donde se parte el queque para decidir las prioridades nacionales. Y, y eso es, eh, no, no ocurrió así. O sea, como que el Ministerio de Ciencia lo han usado como para dárselo a la gente que hay que darle alguna pega, no sé, pero no a científicos. Estos últimos dos ministros de ciencia han sido abogados, eh, que pueden ser súper buenos abogados, pero la ciencia tiene su lógica. Eh, yo creo que el Ministerio de Ciencia ha sido nefasto para el desarrollo de la ciencia en Chile. Y también, no sé si te fijaste, yo me fijé que en todos los candidatos que habían, ninguno hablaba de ciencia. Antes sí, pues yo me acuerdo Lagos, Frey, Piñera, hablaban de ciencia, Michelle Bachelet también un poquito, en las presentaciones que hacían de de lo que habían hecho en el año o lo que pensaban hacer. Ahora ni se mencionó el tema, nada. Mm. Y eso me pone un poco triste porque de verdad creo que la ciencia tiene su propia justificación, o sea, es para buscar nuevo conocimiento que finalmente puede ser crucial para nuestra vida en el planeta, pero también creo que la ciencia puede ayudar a hacer más eficiente, mejor todas las otras áreas. O sea, yo creo que hay muchas cosas que las que se hacen en pesca, en agricultura, no sé, en otros temas, que no son la ciencia pura, pero que la ciencia puede aportar en hacer eso mejor, po. Tengo dos preguntas más que le quería hacer. Entiendo que usted es atea. ¿Estoy equivocado o no? No, ateo no, ¿Agnóstica? por ahí mejor, pero Porque la no. pregunta muy clásica que se le hace a los científicos es si creen en Dios. Y una persona que ha visto el universo como lo ha visto usted, me interesa su reflexión al respecto. Bueno, a pesar de que he visto el universo, hay muchas incógnitas que no tienen no están resueltas, digamos. O sea, cómo partió todo esto, eh, tengo idea, ¿no? Eh, pero de alguna manera yo fui criada como católica con todas las cosas, primeras comuniones, con todas estas cosas. Tuve un problema con un cura por ahí y hasta ahí no me llegó mi cariño por la iglesia sobre todo y por la religión. Em, y pensé ahí que uno ¿Mm? hacer de esto una búsqueda interna y que es íntima, por lo tanto no la discuto, Pero ¿cómo se define usted actualmente? ¿no? Porque no me define la religión a mí. Me defino como una persona súper respetuosa de todas las creencias mientras sean pacíficas. Cuando ya empiezan a tratar de meterte las creencias a palo, no. Porque yo siento que los seres humanos como que necesitamos de repente tener una manera de afirmarse en esta vida, que a veces la religión te la da, po, porque te permite tener ciertas creencias que son como indiscutibles y que te dan firmeza para caminar en la vida, po. Así que cuando las religiones son pacíficas y me parece que le hacen bien a la gente. Pero usted, en esta reflexión que me comenta, usted ve que estos aspectos no definidos, difíciles de comprender o de explicar, si quiere, podrían ser producto de un Dios o podría ser producto de la ciencia. ¿Cómo lo ve? El hecho de que uno no lo entienda, Ujú. no, yo creo que tenemos que pensar más nomás y tenemos que, a ver, tener más ciencia y más gente pensando en esos temas difíciles, porque nos hemos puesto también flojones, ¿ah? Como que las cosas fáciles nos gustan, las difíciles les hacemos el quite. Pero, no sé, yo creo que
para mí como que me hace más sentido encontrar algo como Dios en las otras personas que me rodean, más que en una cosa tan abstracta y lejana, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de los seres humanos tiene un pedacito por ahí y que uno puede rescatar de repente. Así que no me canso, no me preocupo de buscar a un Dios así omnipotente que todo lo sabe, todo lo ve y todo. No, creo que me gusta más tratar de encontrarlo en las personas que me rodean. Y una última cosa, usted se retira ahora, Estoy o está retirada, retirada. soy emérita. Ahora me gustaría saber cuál es su próximo proyecto, entonces. Qué atroz. Es que mira, a mí me vino la emeritud. Yo no me habría retirado de la universidad. Tú sabes que la Universidad de Chile tiene la suerte que uno no lo obligan a irse. No me habría retirado, pero jamás si no fuera porque tuve un problema a la vista. Y hace como ya, empezó de a poco, como 10 años, un poco más, con un ojo. Y después ya cuando durante la pandemia empecé a perder la vista del otro ojo, que me acuerdo que estaba escribiendo un libro. Durante la pandemia ya al final ya me costaba mucho leer los párrafos. Así que en este momento no puedo leer ni escribir, así que quedé en pre-kinder. Pero, y eso me hizo, por supuesto, pedir jubilar, porque ya difícil era aportar. Todavía lo que sigo haciendo son charlas en el mismo departamento de astronomía, hago charlas para público general o para niños, o voy a dar charlas a algunos colegios de repente, eh, porque eso son cosas que uno ya sabe. Y lo único malo es que yo siempre pensé, bueno, si algún día tengo que retirarme, tengo un plan B. Mi plan B era dedicarme a bordar, hacer estos tapices, a dibujar, a hacer la parte más de artista visual, digamos. Y tampoco lo puedo hacer, me cuesta. Así que durante este tiempo ha sido difícil encontrar mi lugar en el mundo. De repente como que algo logro, pero no es fácil. No es fácil porque ya no soy independiente, por ejemplo. No, antes yo agarraba mi auto y iba a cualquier lado, ahora no, tengo que andar. No, oye, porque tampoco es que me digan te mando un Uber, no, porque si yo me bajo el Uber y pongo la pata mala, me caigo, me quiebro. Entonces, no solo necesito eso, sino que necesito que me manden un brazo donde yo me pueda agarrar y que me diga, oye, cuidado, que hay un hoyo, lo que sea. Entonces, todo eso me da mucha lata, pero bueno, por otro lado hay cosas peores, creo yo. Yo sí conservo la visión periférica. Por eso no puedo leer ni escribir, pero sí puedo ver. Si me fijo bien, ahí hay dos personas, a no ser que haya una tercera oculta atrás. Hay dos, ¿Cierto? efectivamente. Así que sí, algo veo. Pero, y puedo ver el mar cuando me siento en mi casa allá en la playa y veo el mar y veo las olas. Eso sí, lo disfruto. Puedo ver a mis nietos cuando están haciendo tonteras. Son amorosos. Señora María Teresa, ha sido realmente un gusto escucharla. Creo que da mucho tema para reflexionar también. Así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. No, encantada. Ojalá que no me hagan, ¿cómo se llama? Bullying. No, no, para nada. Al Pero menos yo en este no tengo redes sociales, así que es no maravilloso. se va a enterar. No me voy a enterar. Pero me di cuenta que tampoco me he enterado de los candidatos a presidente. Me parece que todo, eso, lo que pasó o no pasó, Mm, estaba en redes sociales. Sí, mucho de eso. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Diálogos Ciudadanos, un espacio, un podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas.